Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje muy interesante para entender de una vez por todas cómo se usa el dinero público en Colombia. Vamos a seguirle la pista a un contrato, desde que es solo una idea en un papel hasta que se convierte en algo real, algo que vemos y usamos. La gran pregunta que nos va a guiar es precisamente esta. ¿Cómo es posible que el dinero de nuestros impuestos se transforme como por arte de magia en algo tan concreto como una escuela, un hospital o una carretera? Pues la respuesta no es magia, es un proceso, un viaje que se llama contratación pública. Y para que nadie se pierda en este viaje, hemos dibujado un mapa con 4 paradas clave. Empezamos por la base, la planeación. Luego vemos cómo se elige al constructor. Después nos metemos en la obra, la ejecución y cómo se vigila. Y terminamos con algo fundamental, la transparencia. ¿Y qué pasa si las cosas se tuercen? ¡Arrancamos! Bueno, pues primera parada, la planeación. Ojo, porque esta es la fase más delicada y por eso mismo la más importante de todas. Es aquí donde se decide si un proyecto tiene futuro o si, por el contrario, nace ya con problemas. Es que es de cajón. Sin buenos cimientos, el edificio se cae. A ver, todo este proceso se apoya, por ley, en 3 pilares que no se pueden mover. El primero, la transparencia, para que todo se haga a la luz del día. El segundo, la economía, que busca que cada peso se gaste de la forma más eficiente posible. Y el tercero, la responsabilidad, que básicamente significa que si alguien mete la pata, tiene que responder por ello. Y que quede claro, esto no son consejos, son las reglas del juego. Esta frase, que viene de la Procuraduría, lo resume perfectamente. Una mala planeación no es un simple despiste, ¿no? Es la receta para el desastre, sobrecostos, retrasos y, al final, el despilfarro de dinero público en esos famosos elefantes blancos, obras que no se terminan o no sirven para nada. Por eso, los organismos de control ponen el foco justo aquí. Entonces, ¿cómo se asegura una buena planeación? Pues con esto, los estudios previos. Pensemos en ellos como si fueran los planos de una casa. Antes de mover un solo ladrillo, hay que saber qué necesidad se va a cubrir, cuánto va a costar, qué riesgos hay. Este documento es la prueba de que se ha pensado antes de actuar. Se acabó eso de improvisar. Así que, en resumen, la idea clave es esta. La diferencia entre un proyecto que funciona y sirve a la comunidad y uno que es un pozo sin fondo de dinero casi siempre está en la calidad de la planeación. Sin ella, sencillamente, no hay nada que hacer. Venga, pasamos a la segunda etapa. Ya tenemos los cimientos bien puestos. Con el plan listo, el Estado necesita encontrar a alguien que lo construya, un socio. ¿Y cómo se elige? Pues no es a dedo. Hay unos caminos muy definidos. Este gráfico lo explica muy bien. La licitación pública es, por así decirlo, la autopista principal. Es la regla general, el camino que se debe tomar casi siempre porque promueve que muchas empresas compitan en igualdad. El resto de modalidades son como carreteras secundarias, excepciones que solo se pueden usar en casos muy contados y justificados. Y aquí se ve la lógica de cada camino. La licitación, para lo gordo, obras grandes, compras complejas. El concurso de méritos, en cambio, se usa cuando lo que más importa no es el precio, sino el talento, la cabeza. Por ejemplo, para contratar a los ingenieros que diseñan un puente. Y la contratación directa es la vía de emergencia, para una catástrofe o cuando solo hay un proveedor posible. Cada modalidad tiene su razón de ser. Perfecto, ya tenemos el plan y también tenemos al contratista. Ahora sí toca ponerse manos a la obra. Pero, cuidado, que firmar el contrato no significa que las máquinas empiecen a funcionar al día siguiente. Empieza una fase clave, donde hay que trabajar sí, pero con los ojos bien abiertos. Mirad, antes de que se ponga ni un solo ladrillo, hay que seguir estos 4 pasos sí o sí. Primero, se firma el contrato. Segundo, el contratista tiene que presentar unas garantías, una especie de seguro por si algo sale mal. Tercero, la entidad pública certifica que el dinero para pagar está guardado. Y solo entonces, cuando todo está en orden, se da luz verde para empezar a trabajar. Y una vez la obra está en marcha, ¿quién vigila que todo vaya bien? Pues el Estado tiene, digamos, 2 pares de ojos en el proyecto. Por un lado, el supervisor, que es un funcionario de la propia entidad y se encarga del seguimiento más general. Pero cuando el proyecto es muy complejo, como una presa o un metro, la ley obliga a tener una interventoría. Y esto ya es otra cosa. Es un experto de fuera, un especialista contratado solo para vigilar que la calidad técnica sea impecable. Llegamos a la última parada de nuestro viaje, que en realidad es algo que está presente en todo el camino, la transparencia. O sea, ¿cómo nos aseguramos de que todo esto no se haga a oscuras? Y sobre todo, ¿qué pasa si alguien se salta las reglas? La herramienta clave aquí es el SECOP. Y esto no es una simple página web, ¿eh? Es el archivo público y digital de cada contrato. Absolutamente todo tiene que estar ahí, desde los estudios del principio hasta el último informe de la obra.
Es, literalmente, la ventana por la que cualquiera pueda sumarse para ver en qué se está gastando su dinero. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Si publicar todo en el SECOP es tan importante para la transparencia, ¿qué pasa si un funcionario decide, pues, no subir los papeles y guardarse el contrato en un cajón? Pues la respuesta de la ley es muy clara. Ocultar información no es una tontería. Para empezar, pone en duda que el propio contrato sea legal. Además, se considera automáticamente mala conducta para el funcionario responsable, lo que le puede acarrear sanciones muy serias, y da vía libre a la Procuraduría para que intervenga de inmediato. Y cuando hablamos de sanciones serias, hablamos de esto. Un supervisor que, por ejemplo, sabe que hay corrupción o un incumplimiento grave y se calla, comete una falta gravísima. La sanción puede llegar a inhabilitarle para trabajar en el sector público hasta 20 años. El mensaje es bastante directo. Mirar para otro lado te hace cómplice y se paga muy caro. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto que la ley en Colombia pone sobre la mesa un camino muy detallado, con reglas, con principios y con castigos para convertir los impuestos en bienes para todos. Las herramientas están ahí. Pero claro, esto nos deja con una última reflexión. Si el sistema tiene sus propios vigilantes, ¿quién vigila a los que vigilan? Y la respuesta, en gran parte, está en una ciudadanía informada, que usa esas ventanas como el SECOP para hacer su propio control.